Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del cerebelo. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. El cerebelo, en latín cerebellum, en inglés cerebellum y en francés petit cerveau, significa etimológicamente cerebro pequeño y es una parte del encéfalo que ocupa la porción posterior e inferior de la bóveda craneal, de la caja craneal, lo que específicamente es la fosa cerebral posterior o las fosas occipitales inferiores, también llamadas fosas cerebelosas. Es un segmento entonces del encéfalo cuya función primordial va a ser la de controlar y regular el equilibrio, el tono muscular y la ejecución de movimientos automáticos y voluntarios. Se va a ubicar entonces en este espacio que es la fosa cerebral posterior. Diversos anatomistas han definido lo que es una especie de corte de sección transversal a través de puntos de topografía externos de superficie para poder justamente cortar, disecar lo que es el cerebro del cerebelo. Y ese corte debe ser efectuado aproximadamente a la altura de la punta de la apófisis mastoides hasta la otra punta de la apófisis mastoide, es decir, un corte de sección transversal bimastoideo a través del cual estaríamos separando entonces el cerebro del cerebelo. Este cerebelo ocupa un plano que se llama así también infratentorial, ya que se ubica por debajo de esta estructura, dependencia y prolongación de la dura madre, que es la tienda del cerebelo, o en latín la tentorium cerebelli. Con lo cual, el cerebelo va a estar irrigado por pedículos arteriales que son infratentoriales. Específicamente nos estamos refiriendo al sistema vértebro-basilar. Este cerebelo, entonces, ya mencionamos que ubica este segmento que es la fosa cerebral posterior. Va a tener unas dimensiones aproximadas de 10 centímetros en sentido transversal, 5 centímetros en sentido anteroposterior y por último en sentido vertical 5 centímetros por término medio. A su vez también se describen diferencias en la longitud de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. El cerebelo alcanza un pico del desarrollo en el adulto y ocupa un tamaño relativo al encéfalo mayor que en el caso de los niños. Esto mismo así sucede con el peso del cerebelo. El cerebelo pesa 140 gramos por término medio, por promedio, lo que es aproximadamente un octavo o un décimo de la masa del cerebro, de la masa del encéfalo. Pero esto a su vez también difiere con respecto a los sexos. En el sexo femenino pesa un poco menos, pesa aproximadamente 100 gramos menos que en la comparativa con el sexo masculino. Y a su vez también hay variaciones individuales, por supuesto por influencias patológicas o por variantes individuales, simplemente variantes anatómicas. La consistencia del cerebelo es muy semejante, es similar a la consistencia del cerebro, teniendo una fragilidad mayor a nivel de su porción central que está constituida por sustancia blanca. Este tipo de consistencia se define con el nombre de friable. Es una consistencia de tipo friable. Aquí vemos la situación del cerebelo en comparativa con toda la masa encefálica. Vemos cómo el cerebelo está ubicado por detrás del tronco, en situación posterior al tronco, es decir, caudal al tronco, y ventral al polo occipital del encéfalo. A su vez también se relaciona en sentido rostral, como ya mencionamos, con esto que es el tronco encefálico y va a constituir en conjunto con el puente un ángulo que recibe el nombre de ángulo pontocerebeloso. Ahora bien, desde el punto de vista de su configuración externa, el cerebelo ofrece la forma de un naipe francés, como vemos aquí, con una escotadura posterior, con lo que sería la escotadura de ese naipe francés en sentido posterior, es decir, en sentido caudal, y un vértice en sentido rostral, en sentido anterior. Vértice que está en extremo, está extremadamente truncado, como visualizamos ahí en la ilustración. Con lo cual, podemos encontrar nosotros al cerebelo desde su configuración externa una cara superior, una cara inferior, que sería la que estamos visualizando, y toda una circunferencia del cerebelo, que sería esto que yo estoy marcando con el cursor. Vamos ahora con la cara superior del cerebelo. En la cara superior del cerebelo vamos a visualizar nosotros una eminencia en la línea media, con una forma semejante a un gusano o le han encontrado la forma semejante a un gusano, que recibe el nombre de vermis. Este vermis es también denominado el lóbulo medio del cerebelo. Y este lóbulo medio del cerebelo o vermis va a tener un segmento anterior y un segmento posterior, o lo que es lo mismo decir, un segmento rostral y un segmento caudal. El segmento rostral recibe el nombre de eminencia vermicular superior o vermis superior, y el caudal recibe el nombre de eminencia vermicular inferior o vermis inferior. A ambos lados
de este vermis, que está situado en la línea media, visualizamos la extensión de los hemisferios cerebelosos. Tenemos un hemisferio cerebeloso derecho y un hemisferio cerebeloso izquierdo para cada uno de los cerebelos, ¿no? Un hemisferio cerebeloso del lado derecho y un hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, que van a estar dispuestos como si fuesen una especie de tejados inclinados, como una especie de techo, inclinados desde adentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo, describiendo este vector oblicuo, ¿sí? Desde dentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo. A su vez, en esta cara superior vamos a visualizar este elemento que está aquí, que será la escotadura posterior del cerebelo. Desde la cara inferior del cerebelo tenemos en primer lugar un surco ancho y profundo de labios convexos que está situado en su línea media y recibe el nombre de la gran cisura media del cerebelo, también denominado como el gran surco circunferencial de Vic-Dazir. Y es todo esto que visualizamos aquí. Este gran surco circunferencial de Vic-Dazir, también llamado fisura horizontal, es la que permite la segmentación del cerebelo en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En el fondo de esta cisura vamos a encontrarnos, así también como en la cara superior del cerebelo, una estructura abultada que está situada en este punto, descompuesto en una serie de surcos transversales, que allí los podemos ver claramente, que recibe el nombre de vermis inferior o eminencia vermicular inferior, que también lo habíamos mencionado precedentemente. A ambos lados de esta estructura de este vermis inferior tenemos a los hemisferios cerebelosos, el hemisferio cerebeloso del lado derecho y el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, que se van a moldar a las fosas occipitales inferiores o fosas cerebelosas. Ahora bien, tenemos un elemento aquí que se encuentra en el vermis, en este caso la cara inferior del vermis, esta eminencia en la línea media con una forma semejante a un gusano, y aquí vamos a encontrarnos en la unión de los dos tercios, perdón, del tercio posterior con el tercio medio, una saliencia aproximadamente en este punto, allí, una saliencia aproximadamente en este punto, que recibe el nombre de pirámide de mala carne o eminencia crucial de mala carne, ¿sí? A nivel de esta estructura, vamos a ver nacer nosotros dos prolongaciones en sentido superior y dos prolongaciones en sentido inferior, ¿sí? Van a ser los brazos anteriores y los brazos posteriores, también llamados prolongaciones laterales y prolongaciones posteriores, que van a ser elementos que van desde los vermis, desde el vermis cerebeloso, perdón, hasta los hemisferios cerebelosos. Son prolongaciones propias del vermis hacia los hemisferios cerebelosos y reciben los nombres de pirámide de mala carne o eminencia crucial de mala carne. Ahora bien, la porción más anterior del hemisferio cerebeloso, aproximadamente en este punto, recibe el nombre de úvula, ¿sí? Esta será la úvula, semejante a la úvula descrita en la cavidad oral. A ambos lados de la úvula tendremos dos laminillas de sustancia blanca, ¿sí? Aquí lo podemos ver, esta será la úvula, y estas serán esas laminillas de sustancia blanca que estamos describiendo, que se encuentran a ambos lados de la úvula y que reciben el nombre impropio e incorrecto de válvulas de Tarín, y en realidad deberían denominarse como membranas de Tarín. Estas son las estructuras que configuran al velo medular posterior de los anatomistas alemanes. Estas estructuras, las membranas de Tarín o válvulas de Tarín que ya mencionamos, que no configuran no van a llevar a cabo esta función de válvulas, se van a encontrar una vez disecados estos elementos que visualizamos aquí a ambos lados, que son las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Estas son las amígdalas cerebelosas o tonsilas cerebelosas. Con lo cual, disecando allí a las tonsilas cerebelosas, podríamos encontrar el espesor de esto referenciado con el número 5, que se corresponde con las válvulas de Tarín o las membranas de Tarín. El nombre de amígdalas o tonsilas cerebelosas es porque se asemejan justamente a las tonsilas palatinas o amígdalas palatinas. De allí el nombre correcto terminológico de amígdalas, en este caso cerebelosas. Ahora bien, vamos a la descripción de la circunferencia del cerebelo. El cerebelo presenta toda una circunferencia que se va a encontrar amoldada y adaptada a las fosas cerebelosas o fosas occipitales inferiores, en esa fosa cerebral posterior. Esta circunferencia va a tener dos escotaduras, una escotadura anterior, ubicada aproximadamente en este punto, y una escotadura posterior, ¿sí? Que es la que visualizábamos en las ilustraciones anteriores. La escotadura posterior también recibe el nombre de incisura marsupial de los anatomistas alemanes y se va a relacionar directamente con la hoz del cerebelo
perdón, la hoz del cerebelo, bien digo, y con la cresta occipital interna. Y la incisura anterior, también llamada escotadura anterior o incisura semilunar de los anatomistas alemanes, se va a relacionar directamente con lo que es el hilio del cerebelo. El hilio del cerebelo se denomina a este punto del cerebelo a través del cual van a emerger los pedúnculos cerebelosos, perdón, pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior, que van a ser estructuras de sustancia blanca que van a poner en relación a estos órganos del sistema nervioso central. Ahora bien, en este caso tenemos allí las ilustraciones que representan a toda esta superficie, circunferencia del cerebelo. Aquí visualizamos toda esa circunferencia del cerebelo amoldándose a lo que es la fosa occipital o fosa cerebelosa, fosa occipital inferior o fosa cerebelosa. Vemos allí la relación que presenta con esta estructura conectiva membranosa, que es la tienda del cerebelo, y aquí tendríamos nosotros a el seno recto y a la confluencia de los senos en el espesor de lo que es el ángulo que se forma entre la tienda del cerebelo, la del lado derecho, la del lado izquierdo, y la hoz del cerebro. Ya habíamos mencionado nosotros que la situación del cerebelo era una situación infratentorial, por debajo del tentorium cerebelli, es decir, por debajo de la tienda del cerebelo. Y vemos aquí cómo claramente en este punto se forma un ángulo, ¿sí?, de la circunferencia del cerebelo, un ángulo desde este segmento posterior y este segmento anterolateral, ¿sí?, lo que sería en terminología neuroanatómica este segmento caudal y este segmento rostral. Este ángulo lateral del cerebelo es el ángulo que se va a apoyar aproximadamente en el segmento posterior de la porción petrosa del temporal o de la pirámide petrosa del temporal. Aquí visualizamos un corte de sección coronal en donde podemos ver el sistema nervioso central, el neuroeje, la médula espinal y aquí la constitución del cerebelo con su escotadura posterior y los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Vamos ahora a las relaciones del cerebelo. Las relaciones del cerebelo se pueden estudiar en conjunto con las relaciones de esto que es la protuberancia y allí la médula oblonga o el bulbo raquídeo, ¿sí? Protuberancia por nombre actual sería puente. Con respecto a las relaciones del cerebelo, tenemos relaciones superiores, relaciones laterales y relaciones occipitales, es decir, relaciones posteriores en este punto. Algunas de ellas ya las fuimos mencionando. Vamos primero con estas relaciones, ¿sí?, que serán relaciones anteriores del cerebelo en este punto. Las relaciones anteriores del cerebelo van a ser fundamentalmente la constitución de una cavidad ventricular que es el cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo es el que se va a comunicar superiormente a través del acueducto mesencefálico, clásicamente acueducto de Silvio, con el tercer ventrículo, ventrículo medio de la cavidad diencefálica, y en sentido caudal se va a comunicar con el conducto central de la médula espinal, clásicamente, nombre clásico, ¿no?, el conducto del epéndimo o conducto ependimario. A su vez, también en estas relaciones anteriores, es decir, rostrales, aquí se va a formar un ángulo entre el cerebelo y el puente que recibe el nombre de ángulo pontocerebeloso. Y es desde este ángulo pontocerebeloso que van a emerger numerosos nervios craneales. Aquí vamos a encontrar los orígenes aparentes de los nervios craneales. Número 5, número 7, número 8 y el número 7 bis o intermediario de Grisberg. En sentido inferior, el cerebelo va a estar en relación con elementos que pertenecen al agujero rasgado posterior, actualmente llamado por nombre oficial agujero yugular. Y en este punto vamos a ver unas venas que son denominadas como venas petrocerebelosas, ¿sí? Estas venas petrocerebelosas o cerebelopetrosas son inconstantes y van a poner en comunicación al seno petroso inferior con las venas cerebelosas. Y estas venas son las que también reciben el nombre propio, el epónimo de venas de Danti. En sentido posterior, las relaciones son las ya enunciadas, relaciones con la cresta occipital interna, con la protuberancia occipital interna, con el seno recto, con la confluencia de los senos, o prensa venosa de Erófilo, y allí los senos transversos o senos laterales, ¿sí?, que confluyen todos y van a configurar a esta denominada como prensa venosa de Erófilo, la confluencia de los senos. Vamos ahora a la descripción de los surcos y de los lóbulos del cerebelo. Aquí tenemos nosotros una vista superior del cerebelo, o también podría denominarse como vista dorsal, y esta es una vista inferior, también podría denominarse vista ventral. Aquí nosotros podemos encontrar una gran fisura llamada horizontal, ¿sí? Este es un surco de primer orden que
también recibe el nombre clásico de surco circunferencial de Big-Dasir y es el que va a dividir dos lóbulos en la superficie cerebelosa, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Este lóbulo posterior es de mayor tamaño en comparativa con el lóbulo anterior. En este punto nosotros vemos exactamente lo mismo, vemos al lóbulo anterior, al lóbulo posterior, e interpuesto en esta cara inferior vemos todo un lóbulo que abarca al nódulo y al flóculo, y que por lo tanto se llama lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Por este punto tendríamos nosotros al flóculo y aquí en este punto al nódulo. Este punto es el flóculo, que también es denominado como lobulillo del neumogástrico, ¿sí? Y se denomina flóculo ya que tiene forma de una especie de copo prominente, ¿sí? Por lo menos así se lo define en terminología clásica. Y en este punto tendremos nosotros al nódulo. Ahora bien, un poquito más de lo que es la segmentación del cerebelo. En este caso, nosotros lo que estamos visualizando aquí en este punto es un cerebelo disecado y abierto, es decir, que vemos la apertura de los hemisferios cerebelosos y la constitución de todos estos segmentos del cerebelo que reciben diferentes nombres. Esto es el lóbulo anterior, este es el lóbulo posterior del cerebelo, con lo cual esto es el gran surco circunferencial de Wick-Dasir o fisura horizontal del cerebelo. En este lóbulo anterior tenemos tres segmentos que son la língula, la porción más anterior, que va a terminar en un tubérculo, que es el tubérculo anterior del cerebelo, una porción central y el culmen. Esta porción denominada culmen se llama así ya que presenta justamente como una especie de eminencia, de relieve, dibuja, forma una especie de relieve, una porción que, digamos, culmina, de allí su nombre. En el lóbulo posterior vamos a tener inmediatamente por detrás, en continuación, adyacente al culmen, al declive. Aquí justamente como esto está siendo una estructura prominente, una eminencia, esto está en sentido caudal. Es decir, si lo dibujamos, esto sería así. Aquí tendríamos al culmen y por debajo, ahí en este punto, al declive, ¿sí? Justamente es la porción del declive luego del culmen. Por detrás del declive, al folium, la porción del tuber del cerebelo, por detrás a la pirámide y a la úvula. El tuber, la pirámide y la úvula se continúan en sentido lateral, ¿sí? Como vemos aquí, constituyendo lo que se llama lóbulo ansiforme del cerebelo. Por último, aquí la formación del lóbulo flóculo nodular. Aquí estaría el nódulo en la porción central y aquí el flóculo, ¿sí? El lóbulo flóculo nodular. Aquí un poquito más de lo que es la segmentación cerebelosa. Vemos aquí una vista del cerebelo que se corresponde con una cara superior y aquí una vista del cerebelo que se corresponde con su cara inferior. En esta vista nosotros vemos a diferentes lobulillos que son impares y centrales y lobulillos que son laterales, que muchos de ellos los fuimos mencionando. Aquí en este punto tenemos a la língula, ¿bien? Que ya la habíamos mencionado, y la continuación de la língula en sentido lateral a través de una especie de frenillo que se llama frenillo de la língula. Aquí justo por debajo, con la letra B, tenemos al lobulillo central, que este también lo habíamos mencionado, y la continuación hacia el lateral del lobulillo central a través de sus alas, ¿sí? Estas son las alas del lobulillo central. Con el C', el C y el C'' tenemos al culmen y a el declive, ¿sí? Lo que es la eminencia del vermis. Esta es la eminencia superior del vermis o vermis superior, que justamente se descompone en el culmen y se descompone en el declive. Y la continuación del culmen y el declive a través de este lobulillo que se denomina lobulillo cuadrilátero. Todo esto es el lobulillo cuadrilátero, que también es denominado como lobulillo digástrico o biventral, ya que presenta dos lóbulos. Por detrás, el espesor de este lóbulo, que es el mamelón terminal, bien, del cerebelo, y su prolongación lateral a través de esto referenciado con la D minúscula, que es el lobulillo semilunar posterior, superior, perdón, para finalizar aquí con este lóbulo referenciado con la E, que es el lóbulo semilunar inferior, lobulillo semilunar inferior. En la cara ventral tenemos el espesor de dos lobulillos más. Se dice que en esta cara inferior encontramos 14 lobulillos y en esta cara superior 12 lobulillos. Aquí vamos a encontrar diferentes lóbulos o lobulillos. Por ejemplo, allí con el H vemos al nódulo y esto será el flóculo entonces. En este punto con el G minúscula y G mayúscula vemos a la amígdala cerebelosa. Vemos a las amígdalas cerebelosas y a la úvula
del cerebelo. Por detrás, con la F, vemos a la pirámide del cerebelo y su continuación con estos lobulillos delgados. Y por último allí con la E vemos al tubérculo posterior y su continuación a través de esto que visualizamos aquí, que se corresponden con el lobulillo semilunar inferior, también ya anteriormente mencionado. A su vez también existe una segmentación de acuerdo a la funcionalidad del cerebelo, y es esta que visualizamos aquí. Esta es la segmentación de acuerdo justamente la funcionalidad del cerebelo. Y vemos como, por ejemplo, esta porción central del cerebelo se va a encargar de la inervación de todas aquellas estructuras que sean una dependencia o que se encuentren dentro del esqueleto axial. Y la porción más periférica va a ser aquella que va a inervar o va a controlar los movimientos del esqueleto apendicular, del esqueleto de los miembros fundamentalmente, como por ejemplo allí, fíjense ustedes, el lobulillo ansiforme con su brazo anterior, su brazo posterior, van a inervar a los músculos de los miembros, músculos de las extremidades. Existen a su vez diferentes tipos de segmentación y de estudios de la anatomía funcional del cerebelo, como por ejemplo un esquema llamado de Volk o un esquema que fue ideado por Edinger, ¿sí? Edinger, anatomista, quien describe un núcleo famoso llamado núcleo de Edinger-Westphal, núcleo que se corresponde con la inervación de la musculatura extrínseca del ojo. Aquí vamos a utilizar una clasificación sencilla que se corresponde con una segmentación de acuerdo a las funciones que regula cada una de las porciones del cerebelo. En esta ilustración, extraída del Tratado de Anatomía Humana de de Latarjet y Ruizlar, visualizamos allí al puente, por debajo la médula oblonga, el espesor del cuarto ventrículo y aquí a todo el cerebelo. La porción más posterior del cerebelo va a confeccionar lo que es el neocerebelo. Y es este neocerebelo el que va a controlar, va a regular los movimientos automáticos y semivoluntarios. Luego en este segmento medio tenemos al paleocerebelo. El paleocerebelo se va a encontrar de la regulación del tono postural. Y por último el arquicerebelo, el más primitivo filogenéticamente de los tres segmentos funcionales del cerebelo, va a controlar la regulación de funciones vegetativas, de funciones neurovegetativas. Ahora bien, cuando vamos al estudio de la configuración interna del cerebelo, nos encontramos con una porción periférica dotada, confeccionada, constituida por sustancia gris y una porción central constituida por sustancia blanca. Esta sustancia gris a su vez se divide en dos, una sustancia gris periférica y una sustancia gris central. La sustancia gris periférica es la que constituye la corteza del cerebelo, ¿sí? Esto es la corteza del cerebelo, semejante a lo que se dibuja también en la corteza del cerebro. Pero luego tenemos aquí un conjunto de somas neuronales dentro de la sustancia blanca cerebelosa y esta va a ser la sustancia gris central. En el espesor de esta sustancia gris central vamos a tener nosotros 4 núcleos de cada lado que van a ser los núcleos del cerebelo. Es decir, que en total serán 8 núcleos, 4 a cada lado. Desde lateral hacia medial vamos a tener en principio este núcleo que se llama núcleo dentado. En realidad, núcleo dentado van a ser dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y se llaman así ya que tienen esta forma semejante a unas especies de denticiones. Estos núcleos dentados también reciben el nombre de núcleos o cuerpos romboides, olivas cerebelosas o cuerpos ciliares del cerebelo. Ahora bien, en sentido medial, vamos a ver el espesor de estos otros 3 núcleos que se denominan núcleos dentados accesorios. ¿Sí? Estos son los núcleos dentados accesorios y este núcleo dentado que definimos nosotros anteriormente es el núcleo dentado principal. Los núcleos dentados accesorios van a ser desde en sentido lateral hacia medial, en principio este núcleo con una especie de forma de émbolo, de tapón, ¿sí? Que es el núcleo emboliforme. Este es el núcleo dentado accesorio externo. Luego tenemos el núcleo dentado accesorio interno que recibe el nombre de núcleo globoso porque tiene una forma semejante a una esfera. ¿Sí? Este es el núcleo globoso. El núcleo globoso y el núcleo emboliforme configuran un núcleo que recibe el nombre de núcleo interpósito. Por último, este núcleo ubicado en este punto que ya no será un núcleo dentado accesorio, sino que es un núcleo propio de esta porción central del cerebelo, que es el vermis cerebeloso, que recibe el nombre de núcleo del techo o núcleo del fastigio por su terminología etimológica, ¿sí? Núcleo del fastigio o núcleo del techo. Esos son los 8 núcleos cerebelosos, 4 a cada lado. Aquí, un ilustrado extraído del Atlas de Gray, vemos allí a este núcleo dentado, luego la sucesión del núcleo interpósito a través de el núcleo emboliforme y el núcleo globoso, y por último aquí el núcleo del techo.
el núcleo del fastigio. Todos estos núcleos se encuentran en el espesor de la sustancia blanca del cerebelo, que forma una especie de centro medular, ubicada aquí en este punto. Este será el centro medular de sustancia blanca del cerebelo. Esta estructura, esta sustancia blanca, forma una especie de arborizaciones cuando se efectúan diferentes cortes de sección sagital, fundamentalmente, que reciben los nombres de árboles de la vida o árbol vitae, por su nombre en latín. Aquí vemos un corte de sección sagital, un corte también llamado vértico frontal, en donde podemos visualizar el espesor de esto que es ese centro medular del cerebelo y la formación de todas estas especies de arborizaciones, producto de la superposición de la sustancia gris con la sustancia blanca, que configuran estos arbor vitae o árboles de la vida del cerebelo. Aquí la concepción clásica de los diferentes núcleos del cerebelo: núcleo dentado, núcleo emboliforme, núcleo globoso y por último el núcleo del fastigio o núcleo del techo. Ahora bien, el cerebelo va a recibir numerosas fibras que van a ser tanto aferentes como eferentes. Mencionamos que el cerebelo tiene la función primordial y la función principal de controlar el tono postural, el equilibrio y controlar la regulación de los movimientos automáticos o semivoluntarios. Y vemos en este ilustrado cómo llegan diferentes fibras procedentes de diferentes núcleos. Y es que el cerebelo va a recibir aferencias procedentes de la corteza cerebral, procedentes del tálamo, procedentes de el tronco encefálico y procedentes a su vez también de la médula espinal, lo que se denomina la vía espinocerebelosa, el fascículo espinocerebeloso. Pero a su vez también el cerebelo va a enviar eferencias. Fundamentalmente esas eferencias las va a enviar hacia el núcleo rojo que se encuentra a nivel del tronco encefálico y va a enviar eferencias hacia la médula espinal. Aquí visualizamos diferentes vías, como por ejemplo allí, vías que van desde el cerebelo, perdón, desde la corteza cerebral, pasando por la corona radiada, por la cápsula interna y luego desviándose hacia la corteza cerebelosa, para luego continuarse esta vía hacia la médula espinal y poder comandar algún tipo de movimiento automático o semivoluntario. La vía espinocerebelosa tiene dos fascículos: un fascículo cruzado, o también llamado mal cruzado, y un fascículo anterior que es homolateral, que va a llegar inmediatamente hacia los núcleos cerebelosos y la corteza cerebelosa. Aquí a su vez tenemos la disposición de las diferentes porciones del cerebelo. Dijimos que la porción central del cerebelo, el vértice cerebeloso, va a controlar los movimientos del esqueleto axial, ¿sí? Aquí claramente lo vemos, y la porción más periférica del cerebelo, es decir, los hemisferios cerebelosos, van a regular, van a controlar los movimientos del esqueleto apendicular, los movimientos del esqueleto de los miembros. Aquí la representación, fíjense cómo el lóbulo anterior del cerebelo controla pies, manos, la corteza neocerebelosa, que controla los movimientos automáticos, controla nuevamente manos y pies, y aquí exactamente lo mismo. Aquí la corteza motora, en realidad la regulación de la función motora, sensorial y cognitiva del cerebelo. Vemos aquí como en este punto, lo que se corresponde con el lóbulo principal del cerebelo, tenemos allí las funciones de las tareas sensorio-motoras, la función de la activación motora, la activación de todo lo que concierne a lo somatosensorial, y aquí todo lo cognitivo en este lóbulo ansiforme, ¿sí? La regulación del lenguaje, de la memoria del trabajo verbal, la memoria espacial, la, la regulación de las funciones ejecutivas en este punto del cerebelo y a su vez también la regulación de emociones, ¿sí? En realidad la intervención de los movimientos en la manifestación de diversas emociones. En este punto estamos visualizando allí a la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa cuenta con tres capas, desde superficial hacia profundo. En principio tenemos a la capa molecular, luego la capa de Purkinje y luego la capa granulosa del cerebelo. Y vemos cómo diferentes fibras van a llegar a esa corteza cerebelosa para luego enviar una eferencia, un comando efector hacia las fibras de la placa neuromotora de algún músculo determinado para ejecutar una acción específica. Para finalizar con la clase del día de hoy vamos a hablar de la irrigación del cerebelo. El cerebelo se va a encontrar irrigado principalmente por pedículos arteriales que proceden del sistema vértebro-basilar, es decir, pedículos arteriales que son infratentoriales. Y aquí en este punto vemos aquí el espesor de la arteria basilar que camina
generalmente por el surco basilar, y luego se bifurca en sus dos ramos terminales, que son las arterias cerebelosas, perdón, las arterias cerebrales, posterior, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Pero antes, esta arteria basilar deja, por ejemplo, aquí, en este punto, a la arteria cerebelosa superior. Esta es la arteria cerebelosa superior, rama de la arteria basilar. Esta arteria cerebelosa superior va a viajar por este surco, que es el surco pontomesencefálico. Allí lo vemos, el surco pontomesencefálico, pasando por encima de la raíz de origen aparente, sensitiva del nervio trigémino, y luego llegando al espesor de la cara superior del hemisferio cerebeloso homolateral. Pero fíjense aquí que la arteria vertebral, al unirse y constituir allí a la arteria basilar, en su origen, en el origen del tronco basilar, dejan allí dos arterias. Una arteria superior, que es la cerebelosa posterior superior, y una arteria que es la cerebelosa posterior inferior. Entre ambas dos se dibuja una especie de pinza que agarran allí al origen del nervio craneal número 6. Bien, del nervio craneal número 6. Aquí la llegada de esas arterias, por sus siglas la pica, la cerebelosa posterior inferior, ¿sí? Llegando allí al espesor del hemisferio cerebeloso. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.